Central Europeo y muchos otros y otras las que todos los días toman decisiones contra la mayoría social. Por eso estamos en tiempos de excepción, porque no hay democracia, porque ese gran constructo que fue la ilusión democrática fue un auténtico señuelo, fue nuestra gran trampa, y ahora, amigos y amigas, tenemos que combatirlo. Y tenemos que combatirlo desde la certeza de que lo hemos hecho bien, desde la certeza de que en las tesis de nuestra 10ª Asamblea hemos acertado. En la 10ª Asamblea nos preguntábamos, ¿son tiempos de restauración o son tiempos de ruptura? Nuestro debate político dijo alto y claro, son tiempos de ruptura, son tiempos de ganar la batalla, son tiempos de luchar contra esos sinvergüenzas que nos están robando la vida, las casas y nos están empobreciendo. Y además dijimos, es posible hacerlo. Dijimos, es posible hacerlo. Dijimos también en el año 2010 que teníamos que iniciar un proceso constituyente, que el tiempo era del pueblo, que la unidad popular está grabada en nuestra sangre, es nuestra, camaradas. Hemos hecho esto desde que nacimos. Luchamos en defensa de la unidad popular, luchamos en defensa de la mayoría social, de los trabajadores y de las trabajadoras. Pero lejos de ese proceso constituyente, lo cierto, amigos y amigas, es que estamos en presencia de lo que algunos llaman un proceso destituyente, o lo que es lo mismo, son los poderes fácticos, es la oligarquía financiera la que está dirigiendo este proceso constituyente contra la mayoría social. Este proceso constituyente, dirigido por la oligarquía financiera, se produjo en nuestro Estado de manera muy visible con la contrarreforma del artículo 135.3 de nuestra Constitución. Ese artículo que dice alto y claro que aunque una administración pública tenga superávit, ese superávit tiene que ser empleado para pagar una deuda que, amigos y amigas, no hemos contraído nosotros. Ese superávit fiscal que serviría para hacer escuelas públicas, para hacer centros de día, para hacer centros de mayores, para que las mujeres podamos tener derecho a la vida en condiciones de igualdad. Ese artículo que nos conduce al hambre, ese fue el rostro visible, pero no solo ese artículo, amigos y amigas, camaradas. Todos los días Montoro está dictando normas que deconstituyen, demuelen el pacto de la Constitución. Son ellos los que rompen con la cultura y con el pacto de la Constitución del 78. Han dado un golpe de Estado contra los pactos del 78. El Real Decreto 16/2012, ese que por primera vez nos dice en nuestro Estado que la sanidad ya no es para todos y todas, sino que la sanidad está sujeta a un contrato de aseguramiento que excluye o que coloca en una condición desigual a los inmigrantes, a las inmigrantes, a los desempleados, a las desempleadas, es un golpe de Estado a nuestra Constitución. La ley Wert, esa ley segregadora, racista, sexista y reaccionaria, es un golpe de Estado a nuestra Constitución. Pero fijaos, la contrarreforma de la administración local, ese refuerzo a las diputaciones provinciales, es también un golpe de muerte al texto pactado en el año 78. Son ellos, los oligarcas, los que no votaron la Constitución, los Aznares y compañía, los que están acabando con esos pactos de la Constitución. Compañeros y compañeras, es por eso que más que nunca podemos decir que estamos a final de un régimen, de ese régimen de la transición política, pero también de ese régimen
guerras mundiales, de ese posfordismo que ya no existe ni en nuestro país ni en el conjunto de Europa. Y sobre todo no existe porque desde la globalización, desde la mundialización, que no nos engañen, no hay soberanía, no somos soberanos, no somos soberanos cuando tenemos comprometido más del 99% del PIB en una deuda pública que no es nuestra, no podemos hacer nada, compañeros y compañeras, desde ese aspecto. No hay democracia cuando estamos endeudados, no hay democracia, camaradas, cuando nos encontramos en una Europa, como algunos autores y algunas autoras denominan, una Europa caníbal. La gran trampa, el pacto de la transición, se coloca en esa Unión Europea que muy hábilmente nuestra organización Izquierda Unida, con Julián Guita a la cabeza, supo denunciar en los acuerdos de Maastricht. Aquello era el neoliberalismo. Y supimos tener altura de miras, aunque nos costó mucho, y supimos decir que esa Europa no era la nuestra. Esta Europa que ahora nos convierte en un protectorado alemán. Eso es lo que somos nosotros, que no nos hagan trampas. Y las distintas burguesías, la burguesía española, la burguesía vasca y la burguesía catalana, utilizan a la señora Merkel para atacar a la clase trabajadora y para demoler los derechos sociales que teníamos conquistados. No nos hagamos trampas, no es solo Angela Merkel, es la estrategia que está siguiendo el capital, porque no queremos una Europa del norte y una Europa del sur, y una Europa del norte en la que ya hay rostros del sur, una Europa creidora y una Europa deudora, en la que por desgracia ya tienen decidido que nuestro Estado va a jugar el rol de ser los camareros, las camareras, los limpiadores y las limpiadoras, imprescindibles camaradas para caminar, pero no definitivos para el modelo social que precisamos. Nosotros también queremos investigar, también queremos ser pioneros en cuestiones que aporten valor añadido a nuestra economía. Queremos tener jóvenes, hombres y mujeres como tenemos, que no tengan que exiliarse por razones económicas. Queremos tener investigadores e investigadoras que no cobren 500 euros al mes, como está pasando en nuestro país, como estamos viviendo todos los días. Por tanto, amigos y amigas, han dado un golpe de Estado y van a por todas. Y ante esta coyuntura, como han dado un golpe de Estado y como van a por todas, y como hemos visto que tenemos razón, que es cierto que nuestra tesis había atinado y acertado, no nos queda más remedio que tener altura de miras, tener inteligencia, generosidad y hacer lo que siempre hemos hecho. Es el tiempo de la unidad popular, es el tiempo de acertar en el proceso constituyente. Y es el tiempo del proceso constituyente en el que de manera muy clara, lo estamos viendo tras las elecciones europeas, somos conscientes por primera vez, como decía Mariscal, desde el año 31, somos conscientes, camaradas, de que podemos ganar y debemos ganar esta batalla, porque no queremos el gobierno, queremos el poder, porque es posible, porque el régimen se tambalea, pero ahora necesitamos empujar al régimen para que definitivamente caiga, para acabar democráticamente con ellos. Y acabar con ellos porque además de la barbarie en la que a la que nos han sometido, gozan de una enorme falta de legitimidad. Yo provengo del derecho, sé muy bien lo que es la legitimidad y la legalidad. Este gobierno será legal, igual que el gobierno de mi país, de Galicia, pero son ilegítimos, porque un gobierno que vulnera todos los días los derechos humanos, un gobierno que permite que haya niños y niñas que pasen hambre, un gobierno que echa a las gentes de sus casas, que los desahucia, es un gobierno ilegítimo. Y por tanto, ante gobiernos ilegítimos, camaradas, no nos
queda más remedio que derrocarlos democráticamente, y para eso tenemos que concitar alianzas. Yo creo que la clave de las alianzas es acertar en quién es el sujeto constituyente. Nuestros aliados en este contexto deben de ser aquellos y aquellas que no están por la estabilidad del régimen, sino que están por derrocar el régimen, y en eso debemos de andar, en derrocar y caminar con todos aquellos y aquellas que quieren derrocar el régimen. Nosotros y nosotras en Galicia tenemos una experiencia hermosa que valió la pena. Una experiencia difícil era aliarnos con aquellos que durante toda la democracia nunca nos habíamos mirado. Aliarnos entre los federalistas, los nacionalistas y los independentistas. Y lo hemos conseguido. Hemos puesto en común un programa de mínimos para combatir la barbarie. Pero camaradas, esto ahora no es suficiente. AGE ahora ya ha dado un paso más. Somos conscientes de que la suma de siglas ya no sirve. Somos conscientes de que para caminar, para ganar, necesitamos concitar la unidad popular. Necesitamos darle el protagonismo al pueblo, a la ciudadanía. Y por eso, como la ciudadanía está sedienta de participación, estamos trabajando en esto que nosotros llamamos las mareas ciudadanas, la globalidad de las luchas de la gente del común, y queremos además que las elecciones municipales sean republicanas, no solo en el sentido de forma de Estado, sino en el sentido cívico de la red pública, de que la gente, los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que formar parte de las decisiones públicas todos los días. Y por eso queremos jugar un rol distinto, en el que los partidos, las organizaciones políticas, los sindicatos, los movimientos sociales somos imprescindibles, pero imprescindibles sabiendo que solos no podemos, y que nuestro papel en este momento histórico, que es una auténtica oportunidad, es sin lugar a dudas acertar, tener audacia y darle el protagonismo a la unidad popular, a nuestras gentes, a la gente del común, a la mayoría social, que insisto, son gentes que parecían que estaban hartas de la política, pero no es cierto, como nos están demostrando. Están hartas del bipartidismo rampante, de la corrupción, de ese bipartidismo que es la forma de gobierno en el que mandan los que no se presentan a las elecciones. Por tanto, camaradas, podemos y debemos tener altura de miras, tenemos que ser generosos, tenemos que dar un paso más, y sobre todo tenemos que acertar para, a partir de las elecciones de mayo, sin lugar a dudas, las siguientes ya definitivamente derroquen a este régimen que nos conduce al hambre y a la miseria. Y es posible. Tenemos que empezar a trabajar un programa de unidad popular con escasos puntos, pero con centralidad democrática. Un programa en el que además seamos capaces de transmitir que es posible arrancar el proceso constituyente, que es posible que tengamos una nueva norma constitucional, como la de la República, que en primer lugar digamos no a la OTAN, que queremos paz, no queremos OTAN, queremos solucionar los problemas de manera pacífica. En segundo lugar, un texto constituyente que incorpore todos los derechos económicos que hoy nos privan. La economía tiene que estar al servicio de la gente y no al revés, como está aconteciendo en estos días. En tercer lugar, tenemos que incorporar cláusulas de garantía que puedan ser ejercidas ante los tribunales. Es decir, que ese artículo 47, ese artículo 35 de nuestra Constitución, podamos exigirlo a los tribunales. Tengo derecho a una vivienda digna, tengo derecho a un puesto de trabajo digno, tengo derecho a una renta básica para que pueda vivir todos los días. Pues esto pueda ser ejercitable ante los tribunales, pero también que incorporemos medidas de democracia participativa en nuestro texto constitucional, porque es posible y necesario, porque la gente lo quiere y lo está pidiendo, porque queremos no solamente reformar las ILPs, sino que nuestros referéndums sean no solo consultivos, sino efectivos.
efectivamente de carácter vinculante. Y además, compañeros y compañeras, queremos revocatorios, que los cargos públicos, como yo, que soy diputada, no solamente rindamos cuentas cuando nos dé la gana, sino que un grupo de electores y de electoras nos puedan y deban pedir cuentas cuando lo deseen. Queremos también un texto constitucional que incorpore los nuevos derechos. Entre los nuevos derechos, los derechos culturales, los derechos tecnológicos. Galicia es un país en el que más de un tercio de la población no tiene acceso a banda ancha. Eso es tanto como privar a nuestra gente del acceso a la cultura. No hay democracia cuando el ser humano no puede acceder a la cultura. También tiene que ser incorporado, al texto constitucional. Y finalmente, compañeros y compañeras, tenemos que solventar el problema territorial. Y el problema territorial hay que solventarlo incorporando el derecho de autodeterminación de los pueblos en ese texto constituyente. Tenemos que hacerlo ya. Y termino ya. Benjamin escribió un texto en el 31 que denunciaba la melancolía de la izquierda. Él en ese texto justamente lo que criticaba era esa izquierda que estaba permanentemente discutiendo, afincada en la complacencia o bien afincada en el fatalismo. Yo no quiero esta izquierda, me pasa como Benjamin. Quiero una izquierda valiente, audaz, combativa, que esté a la altura de los retos. Quiero que le transmitamos a nuestros camaradas, algunos que están y nuestras camaradas que están en las cunetas, que ahora mismo, camaradas, podemos ganar, y solo podemos ganar con generosidad, con altura de miras y sin lugar a dudas concitando la unidad popular. Vayamos a ella. Salud y república.